cada locura que tuvimos este año fue muy especial. Hace poco nos reunimos con algunos jóvenes para contar los bloopers, algunas cosas que no salen en vivo, pero que uno se ríe mucho de cosas que pasaron. A mí, por ejemplo, de forma particular, me pasa, yo sé que usted lo ha escuchado, de pronto no, porque de vez en cuando resulto cambiándole las letras a las canciones. Entonces, es un olvido pequeño, minúsculo, casi nadie se da cuenta, pero nos reímos mucho. Aquí me sabotean un poquito porque dije, eres monte en el monte. Y entonces eso fue, y en las equivocaciones, pues siempre sale eso. Y hay cosas que uno quisiera borrar, ¿cierto? Que no le pasaran, pero pasan. ¿Y qué tiene que hacer uno? Pararse, sacudirse, reírse un poquito y seguir adelante. Así es que hay muchas cosas buenas que han pasado y yo quisiera esta mañana dar este espacio especial. Usted ha visto que hemos habilitado aquí una sala porque quisiéramos hacer algo diferente, así es que voy a invitar para que nuestro pastor pase por aquí. Buenos días. Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado... este salmo sí se lo saben, ¿no? Yo solamente hago énfasis en el mejor, una buena suegra. Suegrita, buenos días. Toca honrarla ya que está aquí. Un aplauso para la suegra. Yo aplaudo la mía, usted aplaude la suya. Bueno, los que tienen suegra, ¿no? Los que no tienen suegra, pues disfruten su soltería, porque la soltería también es una bendición. Los testimonios, lo que busca esa canción del año viejo, de Yo no olvido el año viejo, es como de rescatar los testimonios, ¿no? Las cosas buenas que pasaron. Y los testimonios son muy importantes. ¿Ustedes sabían que las personas que menos fe tienen son las que más ven noticias? Y no estoy hablando de las falsas noticias, sino las verdaderas noticias. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación han descubierto hace mucho tiempo que las malas noticias venden. Entonces vende más el homicidio de tantas personas en algún lugar que el nacimiento de un niño. El nacimiento de un niño es una de las cosas más maravillosas que le puede pasar a una familia. Recuerdo que para un 24 nosotros dábamos como regalo a la familia, anunciábamos el nacimiento de mi hijo mayor Caleb, y eso fue muy bonito, porque es una buena noticia. Pero pues ustedes no van a ver los noticieros diciendo, tantas mujeres embarazadas dieron a luz este año, tantos niños que nacieron sanos, fueron tantos, porque no vende. Entonces, en las noticias casi siempre tenemos noticias de las malas noticias, de las cosas malas que ocurren, y que es verdad, ocurren cosas malas. Sin embargo, el asunto es que el bombardeo de malas noticias golpea la fe. El efecto contrario lo tienen las buenas noticias, y el evangelio es buenas noticias. Entonces, mira lo poderoso que es y cuál es la intención de esta mañana. Queremos honrar la palabra. Siempre queremos honrar la palabra en este lugar. Y la palabra nos dice que hubo un hombre llamado Jairo que tenía una hija de 12 años y que no sabemos qué virus le entró a la niña, pero que entró en una fiebre que fue creciendo y se enfermó a tal punto de llevarla a cama y a estar muy grave, lo que hace que este hombre, que había oído que Jesús había hecho varias cosas mientras caminaba a las calles de Galilea, entonces lo lleva a buscar a Jesús. En medio de ese proceso, su hija va a morir. Pero cuando él llega a Jesús, le dice, quiero que vengas a mi casa para que ores por mi hija que está gravemente enferma. Y Jesús le dice, ok, vamos para allá. Pero es muy interesante que en el recorrido aparece una mujer. Una mujer. Y quienes nos narran la historia, que son los evangelistas,
colocan muy bien situada la situación de esta mujer porque es en medio de la necesidad de un hombre que necesita una intervención de Jesús y cuando van allá aparece algo en la mitad del recorrido. Y es que esta mujer llevaba 12 años, la misma edad de la niña, mientras un día Jairo le visitó la alegría del nacimiento de una niña, ese mismo día o en ese mismo año a esa mujer la visitó la enfermedad y empezó a sangrar después de su periodo, un periodo que no tuvo fin, porque empezó el periodo y luego de que debía cesar el sangrado continuó y continuó durante 12 años, a tal punto que la mujer perdió su salud, obviamente perdió sus finanzas tratando de pagar en un lado y en otro lado, y en otro lado gastó todo lo que tenía y no tenía otra opción. Ella no le fue a decir nada a Jesús, el contexto que no lo puedo explicar ahorita por el tiempo, no le permitía llegar como llegó Jairo a decir, oye, tengo esta necesidad. Sin embargo, ella vio a Jesús y dice la palabra que decía en su mente, si yo tocare su manto, seré sana. Y mientras ella meditaba, porque tú puedes o meditar con la derrota, o meditar con el temor, o meditar con la posibilidad, meditar con la fe, meditar con el sí se puede. Ella dijo, si yo toco el borde de su manto, algo va a pasar. Y se fue entre la multitud y tocó el borde del manto del Señor y fue sana. Y Jesús, ¡pum!, se detuvo. Y dijo, ¿quién me tocó? Y entonces los discípulos dijeron, maestro, si todo el mundo te toca, estamos aquí apretados, no podemos ni caminar, ¿cómo así que quién me tocó? Y entonces Jesús dice, no, pero es que alguien me tocó de forma diferente. Porque cuando me tocó, sentí como poder salió de mí hacia esa persona. Y entonces la mujer sintiéndose pillada, temblorosa, dice, fui yo. Y ella es la que dice, tenía flujo de sangre durante 12 años, toqué el manto y apenas toqué el manto, el flujo cesó. Va Jairo en medio del proceso y cuando él ve eso, cuando él ocurre, cuando observa y escucha lo que ocurrió y lo que hace Jairo es escuchar el testimonio de la mujer, eso equipó a Jairo para lo que venía. Porque luego sigue el trayecto y cuando llegan a casa le dicen, Jairo, su hija murió. Y ya estaban allí las lloronas, que eran no las de Ibagué o las que contrataban para los velorios. Y el Señor le dice, dejen de llorar, la niña no ha muerto, la niña duerme. Y todo el mundo se burlaba en un ambiente de incredulidad. Pero tenía que haber sido reforzada la fe de Jairo con lo que vio en la mujer, porque lo alimentó para creer que la vida era más poderosa que la muerte. Y entonces el Señor entra, se encierra allí con la niña, le dice a la niña, levántate, y la niña se levanta. Y lo que queremos hoy en medio del recorrido que tú tienes, porque algunos de ustedes le han dicho, Jesús, ¿me ayudas? Jesús, quiero esto. Muchos de ustedes están en un inicio y en un tramo. Pues hoy se va a atravesar inicialmente el testimonio de una mujer. ¿Para qué? Para darle gracias a Dios y para alimentar la fe de aquellos que están esperando intervención divina. Por eso llamo a este lugar, esta es una mañana de café con fe. ¿Listo? Llamo por aquí a Milenita, por favor. Milena Parra, suba por acá. Ella puede decidir entre el agua y el café, no hay problema. Yo sí ya decidí el café. Y invito a Fabián, que es un experto cafetero, a que me ayude por aquí. ¿Tú quieres café? Agüita. Ok. Prepáralo todo. Que si nadie quiere café, yo me lo tomo solo. Algunos de allá están diciendo, deme a mí, deme a mí. Mile, buenos días. Hola, Paz, buenos días a todos. Qué bueno que estés en este lugar y que hagas parte de la familia Puerta de Esperanza. Tengo que introducir un poquito a Milena. Un día hicimos una obra de teatro, de esas que hacemos acá, que nadie sabe nada de teatro,
pero que Dios milagrosamente nos respalda. Y ese día vino la hermana de Milena a la obra de teatro. Presentamos, ofrecimos visitas para quienes quisieran conocer un poco más del Señor. Y Ingrid, que la bendigo donde esté, porque ya ella tuvo que salir del país un tiempo y luego cuando llegó se reubicó en otro lugar. Ella nos llevó a la casa, una familia hermosa, grande, muy creyentes, y allí fue donde yo conocí a Milena. Y de toda la familia, la que quiso inicialmente, porque ahora pues varios están en el proceso, tomar la decisión de aprender más de la palabra fue Mile. Y yo tengo en mi corazón muy gratos recuerdos de todo el proceso de Mile, por eso hoy la he invitado. Y quiero hacerte una pregunta. Cuéntanos, si tú pudieras describir brevemente qué era lo que más te afectaba antes de conocer la palabra del Señor y al Señor como lo muestra la palabra, ¿qué nos dirías? Uy, bueno, es que pues uno sin Dios tiene muchas, o sea, todo le afecta ahí. Pero una muy álgida era la parte económica. La parte económica en ese momento era pues crítica. Yo pienso que pues es, aparte de obviamente uno ignora el pecado y en la situación en la que uno está, espiritualmente uno está muerto, pero pues como uno desconoce eso, no la puedo mencionar digamos en ese momento, pero en ese momento si yo soy consciente, esa parte era una parte álgida. Una parte económica fuerte, difícil más bien. Difícil, sí. ¿Algunos de ustedes tienen dificultad en eso? Bueno, ahí ustedes lo guardan para ustedes. En el caso mío también, mi niñez fue un asunto crítico en la parte económica. Bueno, entonces vamos a abordar por allí. Mile conoce al Señor, que es otro testimonio bien lindo en el cual no vamos a hacer énfasis en esta mañana, pero luego de que ella dice, encontré a Jesús, encontré la palabra, un día me aborda esa situación. Y me dice, me acuerdo que Valentina tendría, ¿cuántos? ¿Ya tendría más de un año, Vale? Vale, tenía como año y medio. Año y medio, una crespita hermosa, así como la ven por ahí, ya casi quinceañera, todavía le falta. Pero, pero ella era una bebé muy linda. Y Milena me comentó, ¿qué hago en la parte económica? ¿Qué hago? Y pues yo no le supe responder muy bien qué hacer, porque ese es el asunto. Voy a preguntarle al pastor a ver qué hago aquí. Y el pastor, ¿qué les dice? ¡Ore! ¿Y qué más les dice el pastor? Y adore al Señor. ¿Y qué más les dice el pastor? Y lea la Biblia, lea la Biblia. Entonces yo acuerdo cuando Mile, yo no sé si recuerdas ese intercambio que tuvimos allí con la palabra, porque ¿cuál es mi responsabilidad? Pues mirar qué es lo que dice la Biblia, ¿no? Porque es lo que el Señor nos dejó. Cuéntanos esa parte desde tu recuerdo. Bueno, esa vez el pastor, hablamos con el pastor iba a mi casa a enseñarme la palabra y esa vez abordamos ese tema y el pastor, yo recuerdo que la palabra que me dio es, Dios bendice las obras de tus manos. Y oramos esa vez, recuerdo que el pastor tocó las manos y que lo que fuera a hacer, no sé qué, y oramos. Después de eso, yo me quedé pensando en la palabra, yo decía, Dios bendice las obras de las manos, y yo no estoy haciendo nada, porque a veces uno es ilógico, a veces uno cree que es como magia, pero entonces yo dije, pues si bendice las obras de mis manos, yo tengo que hacer algo. En ese tiempo yo no había decidido entrar a una empresa por Vale, porque Valentina era pequeñita y no la quería dejar sola en la casa, que es alguna situación en la que uno a veces como mamá se encuentra o trabaja para ayudar económicamente a la casa o cuida a los niños y hay algunas carencias. Y en el caso de nosotros, digamos las carencias eran a nivel básico, no de lujos,
carencias donde a veces el mercado, que es una necesidad básica, no daba, porque uno tiene que tener cuidado con eso, ¿no? De pronto, ay, no, vamos a trabajar para el lujo y eso, pero no, en mi caso era necesidades básicas que no alcanzaban a cubrirse. Y también estaba Valentina, entonces yo dije, ¿qué hago? Algo que me permita estar con Valentina, mi hija, pero también que me permita traer recursos. En ese tiempo mi mamá también estaba sin trabajo, entonces le dije, mamá, hagamos empanadas, usted las sabe hacer y yo las vendo, acordándome de la palabra. Mi mamá las sabía hacer y empezó una lucha interna porque yo nunca había vendido en la calle y a mí me daba pena. O sea, fue algo con lo que tuve que enfrentarme, la pena. Sí, yo recuerdo que Milena me llama, creo que fue al otro día o a los 2 días, Sí. y me dice, pastor, ¿y si vendo empanadas, usted qué opina? Y yo le dije, ¿y las sabes hacer? Me dijo, no. Yo, pues tienes que mirar cómo se hacen y dale porque la palabra era, si tus manos no hacen nada, ¿qué bendice Dios? Y ella estaba colocando por la palabra, le estaba colocando pies a la palabra, una acción a la palabra. Y entonces allí es donde no sabía que tu mamita te ayudó a preparar las empanadas. Sí, porque ella estaba sin trabajo en ese momento. Y como ella las sabía hacer, entonces dijo, listo, yo las armo, yo las hago y usted sale y las vende. Y mientras las vende, pues yo cuido a Valentina. Entonces yo le dije, bueno, hágale. Y empecé a ponerle cuidado cómo las hacía. Iniciamos, ese día teníamos como 10,000 pesos para iniciar. Ese fue el arranque Sí, del me acuerdo. negocio. Entonces fuimos y compramos, nos salieron como 15, 18 empanadas más o menos. Y entonces las hizo mi mamá y ese día ya arranqué. Y cuando yo como ese canasto, salgo a la puerta, lo único que me mantenía era la palabra de Dios, eso me retumbaba en la cabeza, Dios bendice las obras de tus manos. Y ese era mi combustible para salir a enfrentarme a la vergüenza, al que dirán, a muchas cosas que uno se tiene que enfrentar. Y empecé a vender. El primero me dijo que no y yo creo que yo me puse roja y empecé ahí pues a vender las empanadas, pero eso fue un trato con Dios especial, yo digo. ¿Te sentiste solita vendiendo empanadas? No. La verdad, ahora que me hace, qué buena pregunta, Paz, porque ahora que me hace esa pregunta, eso fue Dios y yo, literal. O sea, Dios ayuda a vender empanadas. Sí. Sí, Es real. Entonces, bueno, así ese día las vendí, llegué como con 15, 18,000, sacábamos lo que habíamos invertido para volver a surtir y ya nos quedó algo. A los 8 días mi mamá ya consiguió trabajo y dijo, bueno, yo me voy, yo mami, y yo, entonces me dijo, no, pues, de verdad. Entonces las aprendí a hacer y ya me tocó a mí sola levantarme a hacerlas y llevarme a Valentina. Entonces en un lado estaba mi canasta de empanadas y al otro lado mi niña de 1 año y medio, casi 2 añitos, mi guerrerita ahí al lado. Y empezamos eso fue una travesía, empecé a seguir ofreciendo empanadas y la gente me miraba con la niña y decía, ay, venga, le compramos. Algunos literal me compraban por lástima, yo creo, pero no, las empanadas eran buenas. Sí, ricas. Y mira, algo que es que la palabra hace algo en uno que no hace nada, de verdad. Cuando yo las estaba amasando, las estaba preparando, yo le decía, tú prometiste bendecir las obras de mí. Perdón que me quebrante. No, ¿cuál perdón? Llora. Yo las preparaba y obviamente yo era muy cuidadosa con los ingredientes, ¿no?
procuraba comprar la carne en un sitio confiable, una buena harina, porque yo decía, para mis adentros yo decía, yo no le puedo decir a mi Señor que bendiga algo que no es bueno, o sea, no está preparado correctamente. Entonces yo era cuidadosa en lavarme las manos, en comprar una buena carne, todo eso para que mi Dios pudiera bendecir. Yo no le podía ir a comprar una carne picha y luego decir, ay Señor, bendígame estas empanadas, porque no. Entonces, eso fue lo que me sostuvo, la palabra de Dios vendiendo eso. También me enfrenté a algo durante el proceso de vender, pero era ya como de la identidad. Sí, mira, tú acabas de decir algo que yo creo que es de las cosas más importantes que deben quedar acá. Es lo que hace la palabra en la mente. Dices, me daba vergüenza, pero la palabra lo empuja a uno más allá de la vergüenza. Y la palabra no solamente busca que no había plata, entonces te llegue plata, sino la palabra busca renovar la mente, romper bloqueos, romper temores, romper vergüenza, que a la postre es lo que detiene el potencial. Yo recuerdo, Mile, que terminaste haciendo rutas, una ruta por un lado, otra ruta por otro lado, y fue tan poderoso eso, aquí voy a meter algo, perdóneme si me meto en los secretos de la familia, que un día Wilder, el esposo de ella, viendo lo bien que le iba con las empanadas, dijo, yo me voy a ir a vender empanadas con usted. Wilder estaba en una empresa y hizo un acto de fe que a mí me sorprendió, porque dijo, yo me voy a poner a vender empanadas con ella, y se pusieron a vender empanadas juntos. Y fue muy bonito todo ese proceso, porque aquí ustedes comieron las empanadas de Milena, un ají espectacular que hace Wilder, que yo le diría, me coloco una empresa de ají muy rico, y fue una temporada, ¿no? Fue una temporada donde aprendiste muchas cosas. Sí. Sabemos que la palabra fue el inicio, no había nada, la palabra te impulsa. Pero si tú pudieras, aparte de la palabra, decir lo que aprendí en este tiempo de vender empanadas, ¿qué enseñanzas te quedaron ahí en la mente? ¿Qué proceso? ¿Qué cosas que ahora allí incrustadas que hasta el día de hoy te sirven? Porque ya no vende empanadas. No, la verdad las enseñanzas fueron grandes y hasta el día de hoy me sirven y me mantienen. Primero aprendí a creer, bueno, que Dios bendecía lo que hacía, pero en el proceso yo le doy gracias a Dios porque acá la iglesia siempre nos ha enfatizado sobre la misión, sobre compartir a otros de Cristo. Y cuando yo salía a vender empanadas, yo salía mentalizada que cada cliente, yo decía, no solo voy a alimentar su parte física, yo tengo para darles alimento a su parte espiritual. Y cada cliente, no había cliente que no supiera de Cristo ese día. Entonces yo siempre, bueno, ahí aprendí a ser un poco más sociable, ya Dios rompió como la pena en mí. ¿Y cómo la rompió? Con mi identidad. Antes de venir a Jesús, uno piensa que el valor de uno está en lo que hace, en lo que se pone, en la posición socioeconómica que tenga. Pero algo que mi Señor me enseñó ahí y me decía continuamente cuando venían a mí los pensamientos de, o sea, tú estás en una calle, estás mal, qué poco valor tienes, porque son pensamientos que vienen. Pero inmediatamente estos pensamientos eran irrumpidos por la voz de Dios diciéndome, tú vales por lo que eres, no por lo que haces. Entonces yo volví a coger fuerza y seguía vendiendo. Y cada cliente se comía una empanada y mientras se comían la empanada, pues como uno les pasaba el ají, porque yo vendía por la calle, ¿no? Mientras se comía el ají empezaban de manera natural a contarme algunos, no, es que estoy así, pienso que no sé qué, que esta vida no vale nada. Entonces uno mira y eran oportunidades que Dios abría para yo comentarles a Jesús.
a hablarles de que hay uno que da un motivo para vivir, que da gozo, que da salvación. Y a todos les hablaba. Algunos se reían, oiga China, usted es como medio rara, no sé qué, yo no sé qué, pero hubo personas que pudieron acercarse a Dios a través de la empanada. Y eso fue algo que en el proceso, mi identidad, que valgo por lo que soy en Dios, no por lo que hago. Y cuando salía, hablaba de Jesús y la venta era como añadido. Entonces yo no decía, bueno, hoy voy a vender, yo decía, voy a hablar de Cristo. Y literal, era añadida la venta. Después de eso yo continué, yo estaba aprendiendo a leer la Biblia y en una ocasión leí Mateo 6, donde Jesús dice que por qué nos afanamos por el qué comeremos o qué vestiremos. Si miremos las aves del cielo, que ellas no trabajan, no siembran y Dios las alimenta, que cuánto más Dios no nos va a alimentar a nosotros que somos sus hijos. Entonces, cuando la venta estaba así medio regular, porque también hubieron momentos en que yo recuerdo yo con 80 empanadas y salí y empezó a llover. Y claro, toda la gente a escamparse y empecé a pasar por mi ruta y ese día nadie me compró. No, Mona, yo ya comí, pasó tarde, hoy paso, me decían. Y yo, bueno. Y yo llegué y acabé la ruta con todas las empanadas completas. Yo, ay, Dios mío, ¿qué quieres que aprenda? Era algo que le preguntaba a Dios, ¿qué quieres que aprenda? Y miraba al cielo. Y en el medio de mi paisaje, que eran fábricas y eso, porque eso fue en Patio Bonito, en medio de mi paisaje yo buscaba una paloma o un ave. Y cuando la veía, mis ojos se fijaban en ella y yo decía, si ella come, tú me vas a proveer. Yo no dependo de lo que hago. Yo no dependo de vender esto, yo dependo de ti. Y la palabra hay que practicarla, porque la palabra de Dios dice, mira las aves del cielo. Y en medio de la crisis ella obedece la palabra, mirar a las palomas, mirar las aves del cielo para alimentar su fe. Mira las aves del cielo, no ciegan, ni siembran, ni trabajan en graneros, pero Dios las alimenta. ¿No valen mucho más ustedes que ellas? Y ese es el asunto de la palabra. Mira, la palabra es sencilla pero supremamente poderosa y trabaja la mente, los temores, las situaciones. Inicialmente es, ¿quieres ser bendecida? Ponte a hacer algo. No sabe hacer nada, pero tiene que ponerse a hacer algo. No sabe hacer nada, no sabe hacer empanadas, que fue lo que decidió porque sabe hacer otras cosas. Y pones la palabra a andar. Luego, en medio de una situación, viene otra vez la palabra a rescatarla. Mateo 6, mira las aves del cielo. Sigue. Bueno, y estando ahí con todas mis empanadas, empezó a pasar un señor y me dijo, ¿qué tiene ahí, Mona? Y yo, empanadas, dijo, deme una. Y empecé a darle una, pero literal, empezaron a rodear, o sea, los clientes, yo no fui a los clientes, ellos vinieron a mí porque yo tenía una cicla, entonces me tocó parquear la cicla y yo estaba tan ocupada, entonces les estaba pasando y yo les decía, coja billeta y de vueltas. Y ese día acabé en un momento lo que me tomaba mucho. Cuando ya todos habían comido empanadas y se fueron, yo destapé la tapa de la neverita, porque era una neverita blanca. Cuando yo veo que no hay nada, yo miraba al cielo y yo le decía, yo sé que fuiste tú, yo sé que fuiste tú. Ese proceso yo lo recuerdo y lo quiero mucho porque fue la forma que Dios me mostró cómo yo dependía de Él. Yo no dependo de mi trabajo, de lo que hago, sino de Él. Y a mí me gustó mucho ese proceso porque me llevó a depender de mi Dios independientemente de lo que estuviera haciendo. Eso fue, o sea, fueron muchos aprendizajes, pero eso fue lo que me marcó y hoy en día todavía lo tengo muy presente. ¿Cuándo se terminó lo de las empanadas? Bueno, ¿O cómo fue la transición a donde estás hoy? lo de las empanadas, nosotros, gracias a Dios, crecimos mucho. Nosotros llegamos a vender 550 empanadas diarias. De 18 a 550.
Sí. Sino que en eso ya después quedé embarazadita de Samuel, ¡Wow! de mi Samuel. Porque no había miedo. Ahí a veces, ay, ¿qué otro hijo? ¿Qué vamos a hacer? Pues vender empanadas, seguir vendiendo empanadas. ¿Cierto? Entonces ya por decisión con mi esposito dijimos, no, pues él vuelva a trabajar para tener el seguro y demás A la empresa, en la empresa. porque ya trabajaba en las empanadas. Entonces, Exacto, exacto, sí señor. Él decidió volver a una empresa para tener el beneficio del seguro y demás cosas. Entonces pues estuvimos de acuerdo y pues ya ahí fue lo del… Pero ¿cuándo surgió? O sea, ¿tú algún día dijiste voy a entrar a una empresa o cómo fue el asunto o sea, hoy qué haces, mejor dicho? Ah, bueno, yo haciendo eso, a mí siempre me ha gustado estudiar, me gusta aprender, yo digo que aprender es chévere. Y pues yo en la situación que estaba, con mis hijos, ya casada, yo dije, no, pues eso, yo creo que tengo que echarle tierrita a eso. Pero en medio de mi recorrido, una vez ahí en el barrio apareció, estaban haciéndole promoción a un tecnólogo en gestión empresarial por parte del SENA. Entonces yo dije, ay no, pero es que en el SENA por lo general toca ir hasta las 63 y de 6, eso es de 7 de la mañana como hasta las 6 de la tarde y yo dije, no, yo no puedo. Más sin embargo, entré y pregunté, yo, ay mire, es que me interesa el curso, me dijeron, bueno, ¿cómo era? Y me dijeron, el SENA va a venir a darlo aquí. Y yo, uy, está como bueno, entonces pasé papeles y todo. Y efectivamente el SENA iba a darlo allá y lo hacía al mediodía. Entonces yo trabajaba a mediodía con poquitas empanadas, Valentina la llevaba al jardín, trabajaba a mediodía, iba y estudiaba desde las 7 hasta las 12, después hacía un recorrido pequeño de empanadas y así me sostuve. Cuando entré a trabajar ya no pude seguir vendiendo las empanadas porque el horario en que más se vendía era en las mañanas. Entonces dejé de vender empanadas, pero fue un ingreso menos en la casa que hizo falta. Entonces yo dije, no, pues me tocó salirme de estudiar. Pero llevaba como 2 meses cuando me dijeron, me llamaron y salí patrocinada desde los 2 meses. ¿Qué es patrocinio? Es que una empresa le paga a uno por estudiar en el SENA. Entonces yo salí patrocinada casi toda la carrera y pues fue muy, muy gratificante para mí porque pude seguir estudiando y llegó otro ingreso, o sea, era Dios abriendo la puerta de otro ingreso. Entonces pues ese ingreso fue suplido, por decirlo así, con lo del patrocinio. Y ya cuando llegó la parte, uno estudia una parte electiva, se le dice, y la otra parte es práctica. Cuando llegó el momento de hacer la práctica, a mí ya se me había olvidado cómo eran las oficinas y eso porque hacía mucho tiempo yo no estaba en ese ambiente, porque trabajaba en las empanadas. Cuando llegué a la entrevista en esa empresa, yo me senté en esa silla donde me dijeron, venga, siga, siéntese acá y espere que ya la llame. Y la verdad, como a mí ya se me había olvidado, yo me empecé a mirar todo y yo, ay, tan bonita esa oficina, tan bonito, y empecé a contemplar el lugar. Y estando ahí sentada, escuché la voz de Dios que me dijo, ¿te gustaría trabajar aquí? Entonces yo llegué y dije, sí, pero después yo dije, no, que se haga tu voluntad. Así, eso fue en mi mente, ¿no? Porque estaba en una sala. Pero ese día efectivamente me contrataron inmediatamente. Ahí hice mis prácticas, 6 meses, y es que el Señor apareja todo para sus hijos, de verdad. Faltando una semana para salir, la chica a la que yo le había asistido todas mis prácticas, la promocionaron a otro cargo y ese espacio quedó libre. Entonces pues mi jefe me dijo, Milena, es que nos ha gustado tus prácticas, no sé qué, ¿te gustaría quedarte aquí? Y yo acabé prácticas un martes, el miércoles fui a firmar contrato ya por la empresa y el jueves entré y seguí haciendo lo mismo que venía haciendo. Pero ahí me enfrento en algo, otra vez como el miedo a, ¿será que yo sí puedo con esto? Porque fue un cambio de un escenario a otro, el cambio siempre fue brusco y cuando me entregan todas las funciones de ese cargo, era un cargo que exigía
estar muy atentos, atender público, atender teléfono. Por decirle usted, era como ser secretarias de 8 negociadores. Entonces tocaba responderle al uno, al otro, al otro. Había momentos en que yo dije, yo no puedo con esto. No, esto yo no puedo, esto es mucho. Y me sentía yo incapaz. Yo dije, no, yo no puedo con este cargo, yo voy a renunciar. Yo decía así, yo voy a renunciar. Y muchas veces lloré, pero me iba para el baño de la oficina y allá hablaba con Dios. Yo le decía, yo no puedo, Señor, yo voy a volver a mi casa, ¿no? Y el Señor me decía, si esa muchacha que estaba ahí podía hacer eso y no me tiene, tú que me tienes no vas a poder. Y uno que le contesta al Señor. O sea, ahí en ese momento de crisis ibas y ¿qué hacías? Orabas. Iba al baño de la oficina y oraba. Ahora sí entienden por qué cuando vienen yo les digo, oren, porque es que eso es lo que hay que hacer. Y entonces él volvía y me limpiaba las lágrimas y seguía. Yo, Señor, bueno, yo estoy contigo, yo puedo. Y en otra oración que hacía, yo me acuerdo mucho que llegué a la casa frustrada. Yo dije, no, amor, yo no puedo, esto es mucho, no sé qué. Y empezaba a orar, porque yo pienso que uno tiene que derrumbarse. Yo nunca me derrumbé delante de mis jefes, ellos siempre me vieron así, pero yo me derrumbaba en Jesús. A los pies de Jesús yo le decía, yo no puedo, esa gente se ve que es más inteligente, él se ve que es más preparado, yo no puedo, le decía al Señor. Y me acuerdo que una vez en medio de la oración el Señor me dijo, hija, yo te capacito. Entonces yo le decía, está bien, yo te creo. Y porque tú me vas a capacitar, yo voy a seguir. Y ya con el tiempo pues empecé a avanzar, empecé a esto. Y es la hora en que todo lo que hago, porque hago muchas cosas que a veces yo no creo que sea yo la que, de verdad, porque Dios ha dado gracia con los directivos, ha dado gracia con los compañeros, puedo hacer muchas cosas, aporto y yo digo, Señor, de verdad, definitivamente tú me capacitaste. Todo lo que hago ahí es por Él. ¿Seguiste estudiando? Pues, esa fue otra sorpresa. Después que inicié a trabajar, Dios abrió la puerta para la universidad. Ingresé a la universidad. Casada con 2 hijos. Sí, eso, o sea, cuando uno dice, no, yo no puedo, Dios dice, déjamelo a mí, que yo sí puedo. ¿Qué estudiaste? Entonces yo ingresé a la universidad y estudié administración de empresas. ¿Y estás estudiando o ya te graduaste? Ya me gradué el año pasado. O sea, pasaste de vender empanadas a ser administradora de empresas. Sí, señor. Y está en una empresa donde tiene puertas abiertas para seguir avanzando. Y todo empezó cuando un día con la palabra el Señor le dijo, bendeciré la obra de tus manos. Está la palabra y la oración. Son recursos inagotables. Habría muchas más cosas que aprender de ella porque me ha contado algunas cosas, pero vamos a darle espacio a otro cortico testimonio. Así que quiero sintetizar. Tú que te sientes empezando de cero, Dios es experto en empezar de cero. Cuando no hay estudio, cuando no hay trabajo, cuando todo alrededor te dice está muy difícil el asunto, Dios es especialista en esos escenarios. Así empieza Génesis. Todo estaba en el caos y el Espíritu empezó a moverse en la faz de las aguas. Hoy en día Milena tiene un hogar muy lindo, Dios les ha dado varias cosas, sirve en un lugar y sirve en la misión, sirve allá en una empresa y ha desarrollado su estudio, todo Dios se lo dio. Usted tiene a la mano lo que ella tenía a la mano, inicialmente la palabra y la oración que te conectan con un Dios poderoso. Luego, situaciones humanas, tienes a la mano el poder vender empanadas o buñuelos o algo, ok, ese no es un mal inicio para los que no han iniciado aún. Tienes a la mano el SENA es también un lugar, porque a veces tú te dejas permear por cómo ve el mundo y Dios ve de forma diferente. Entonces,
tú tienes alrededor tuyo todo lo que necesitas para empezar y crecer. Gracias, Mile. Un aplauso para Milena, porfa, y para el Señor. Quiero hacer dos cosas en este momento. Me van a preparar un video en este momento, pero quiero darle un café a alguien. Venga, Germán, por acá. Café con fe. Vas a crecer en fe en el 2024. Dios te bendiga. Un video. Regálenme el video, por favor. Bueno, intente verlo en medio del cielo estrellado. ¿Sí ven? Eso les espera a más de uno de ustedes. Ah. Alguien de nuestra congregación, una familia, se ha pasado este año a vivir a ese apartamento y estamos muy agradecidos, por eso queremos testificar lo que Dios ha hecho. Y aunque es una familia la que pasó, quiero llamar al papá y esposo de esa casa. Venga, Dieguito, por acá. Faltaría tiempo para escuchar todo lo que Diego puede compartirnos en cuanto a lo que Dios hizo. Yo voy a cortar, vamos a hacerlo un poco más corto la intervención de él. Pero conocí a Diego a sus 12, 13 años en un grupo pequeño. Un chico que curiosamente ya venía con algunos dolores en el corazón a esa edad y con una actitud muy bonita hacia la palabra. Recuerdo también algo que valoro mucho de Diego es que llegó a sus 12, 13 años, adolescentes que están acá, y nunca se fue de la iglesia. Está desde esa edad, permaneció su adolescencia, atravesó la universidad, Dios le proveyó la universidad. Él es periodista hoy y podríamos decirle que nos cuente cómo fue el tema de la universidad, no lo vamos a hacer, pero es profesional, también viene de una familia hermosa de la perseverancia. Papá y mamá de él todavía no están en la congregación viniendo activamente, pero creció con las mismas posibilidades de cualquier persona de la perseverancia y logró en medio de lo que da la palabra, la oración, crecer, entrar a una universidad, graduarse, hoy trabajar en lo que Dios le permitió estudiar y le abrió puertas de un importante periódico del país, el cual, como no le vamos a cobrar la cuña, no vamos a decir quién es, pero le pedí a él que nos contara el tema del apartamento. ¿Por qué? Porque algunos de los que no tienen apartamento, todos los que no tienen apartamento, lo pueden tener este año que viene. Entonces necesitamos saber, yo siento que Dios quiere dar casa propia y apartamento y que personas que han venido pagando arriendo, Dios quiere alimentar tu fe para que le pongas fin a esa etapa y pases a una donde puedas tener lo tuyo. Así que cuéntanos cuándo inició lo del apartamento. Empieza desde ahí. Bueno, Iglesia amada, estamos muy contentos de celebrar este año donde Dios ha sido muy, ¿Quieres muy cafecito? bueno. ¿Te sirvo? Sí. Yo te sirvo. Gracias. Dios ha sido muy bueno y el sueño de nosotros pues inició cuando nos casamos con mi esposa. Siempre quisimos tener nuestro apartamento, nuestra casa propia y nosotros sentimos ese llamado de parte de Dios de comenzar a pagar nuestro apartamento en un tiempo donde parecía que la situación económica no estaba dada para pensar en un proyecto
pues, de esa magnitud, que fue en el año 2020. Recordará usted en esas fechas que el desempleo llegó a más del 20%. Plena pandemia. En plena pandemia. En esa época, aunque yo ya venía trabajando en la empresa donde estoy, comenzó a rondar el fantasma de los despidos, porque la empresa entró en un momento financiero bastante duro y comenzaron incluso a decir a la gente: si usted quiere renunciar, renuncie, nosotros le damos ahí una prestación adicional pues para que se sostenga en lo que queda del año, pero necesitamos comenzar a despedir a personas. Obviamente pues llega a uno ese temor de me voy a quedar sin trabajo, ¿qué voy a hacer? Por las dinámicas, mi esposa también pues financieramente se vio afectada, ella es comerciante como muchos de ustedes lo saben, los cierres de los establecimientos pues implicó cosas bastante serias, pero en medio de ese panorama que parecía tan adverso, Dios puso en nuestro corazón comenzar a buscar casa, ¿sí? Comenzar a buscar una vivienda. Y hoy con mi esposa recordábamos, no sé si el pastor me lo permita, una promesa que encontramos nosotros en Isaías. Claro, la palabra es el centro. Que yo creo que si usted la recibe hoy en su corazón, yo creo que el Señor también puede hacer más sueños realidad. La encontramos en Isaías capítulo 65, versículo 11. Esta palabra me la regaló el Señor en un devocional y todavía la leo y me sigue quebrantando el corazón. Dice: construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán de su fruto. Ya no construirán casas para que otros las habiten, ni plantarán viñas para que otros coman, porque los días de mi pueblo serán como los de un árbol. Mis escogidos disfrutarán de las obras de sus manos. No trabajarán en vano, ni tendrán hijos para la desgracia. Tanto ellos como su descendencia serán simiente bendecida del Señor. Y esto, antes que me llamen, yo les responderé. Todavía estarán hablando cuando yo ya los habré escuchado. Esa es la palabra del Señor. Wow. Nota la relevancia de Dios en la oración. Mientras estén hablando, yo ya habré escuchado. Sigue. Así es, comenzamos ese proyecto, pasó lo más crudo de la pandemia, 2021, 2022, nosotros seguimos pagando nuestras cuotas. Los que han comprado casa pues saben que la cuota inicial equivale a un 30%, para la gloria del Señor llegamos a dar casi un 70% de la cuota inicial porque Dios fue muy dadivoso. Pero hablaron algo con Lady ahí en el momento de nos metemos, no nos metemos. ¿Cómo fue la decisión en ese momento de decir hagámosle en medio de un contexto de temor? Porque el 2020 fue un contexto de temor, pero en medio de ese contexto de temor aflora la fe. Sí, pues nosotros lo que hicimos fue como que vamos y miramos a ver qué hay. Entonces comenzamos a mirar varios proyectos por el sector y hubo uno que nos llamó bastante la atención por su ubicación, por las características que nos dijeron que tenía. Nos quedaba cerca a donde está pues la mayoría de nuestra familia actualmente y sentimos algo de Dios, dar un salto de fe, una decisión. Créanme que yo voy a responder, ¿sí? Y ese mismo día nosotros firmamos esa promesa de la separación del inmueble y bueno, fue de esa forma en la que el Señor nos permitió iniciar con ese proyecto. Nos lo entregaron este año y estamos que no caemos de la dicha. Ok. Ahora, así cortico y práctico. Yo le voy a pedir a Diego que haga una oración por todas las personas que no tienen apartamento, que están pagando arriendo. Agregó esto, otro testimonio. Ahorita en diciembre pagué la última cuota de mi apartamento, de nuestro apartamento. Empezamos en el 2010, era 17 años, lo pagamos en 12 años, 13 años, y cuando empezamos yo ganaba el mínimo, y pagábamos arriendo. ¿Por qué digo esto?
Porque todo lo que tú necesitas es empezar a hacerle, mirar qué probabilidades tienen y quebrar paradigmas. En ese entonces el paradigma de ese entonces es, ¿qué se va a ir uno a vivir a esas cajitas de fósforos? Así hablaban de las casas y apartamentos de interés social. El apartamento que yo tengo es de interés social. Y no voy a mencionar a las entidades por el asunto de la publicidad, pero yo lo hice como lo hace la gente pobre. Entonces uno mira que tiene una entidad donde uno hace un ahorro o pasa unas cesantías. 2, echar mano del subsidio del cual tienen derecho los colombianos. Y hay otros tipos de subsidio porque eso va caminando, eso va reformándose. Y empezar con eso, a hacerle, a salir a buscar. Durante mucho tiempo me quedé viviendo aquí porque yo decía, no, es que me voy a ir por allá, que lo lejos, que lo pequeño. Y un día dije, estar pagando arriendo creo que no es una buena etapa. Vimos la fidelidad de Dios, pero creo que Dios es un Dios de crecimiento. Y miré una posibilidad donde están construyendo, decidimos un lugar, allá nos fuimos y empezamos. Y el tiempo pasó así rapidito. Si yo no hubiese hecho eso, al día de hoy todavía seguiría pagando arriendo. Y creo que dar un testimonio donde Dios me ha ayudado a pagar el arriendo en esos 13 años, creo que es mejor que uno diga en esos 13 años ya Dios me dio un apartamento. Yo ya lo tengo libre y el próximo es usted. Así que los que tienen el proyecto va a decir, no más pagar arriendo, entonces eso es de Dios. Y si usted en su proyecto no ha colocado eso, entonces colóquelo. Y aquellos que viven en casa familiar pero que quieren tener su espacio, también métanlo. ¿Listo? Porque cuando el pueblo iba para la cautividad, Dios le dice una palabra muy desafiante al pueblo de Israel: compren casas, compren viñas, porque a Dios le gusta el tema de darle su espacio a la gente. Una oración de intensa, más no extensa, 30, 40 segundos. Padre, desata fe en tu pueblo mediante esta oración, Señor. Paz, pero antes quisiera agregar algo. Agregue. Y es que yo he aprendido, no solamente con eso, sino con muchas otras cosas, que los tiempos de Dios son diferentes a nuestros tiempos. Este año pues nosotros recibimos esto, nos tocó salir a pedir el crédito en un tiempo donde históricamente las tasas de interés han sido las más altas, y un temor que tenía mi esposa era que no nos prestaran el dinero que nos hacía falta para adquirir este inmueble, y aún así Dios se movió, Dios obró y proveyó. Y quiero mencionar esto porque se viene un 2024 en donde las principales previsiones apuntan a que va a seguir siendo un año complicado, pero nuestra fe y nuestras acciones no se mueven por los tiempos de este mundo, sino por los tiempos de Dios. Y desde lo personal puedo decirle que en los tiempos en donde ha habido mayor crisis tal vez en nuestro país es cuando Dios ha manifestado su mayor abundancia en mi vida. Así es. Es que sea un 2024 lleno de fe, creyendo que Dios va a proveer y va a dar. Y amado Dios, yo te pido en esta mañana que tú cumplas los sueños que tú mismo te has encargado de plantar en los corazones, sí, Señor. Padre, así que este sea un año de crecimiento en donde dejaremos de construir casas para otros y construiremos nuestras propias casas, Señor. Que sea un año en donde comencemos, Señor, a disfrutar el fruto de nuestro trabajo, el fruto de la bendición, Padre Celestial, que tú provees a tu iglesia. Señor, en esta mañana declaramos cielos abiertos en 2024 para que venga tu provisión preciosa, Señor. Te pedimos, abre puertas, Señor. Habla a través de sueños, a través de visiones, de los planes de provisión que tú tienes para dar, precioso Dios. Te pido, precioso Padre Celestial, que te muevas en misericordia, pero que también recompenses la fe, la fidelidad de aquellos, bendito Dios, que son fieles contigo, que son fieles con tu obra, que saben y han puesto tu reino en un primer lugar, Señor. Que sea un año de provisión, de bendición y de victoria en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias. Gracias, Señor. Amado Padre, quiero orar, bendito Dios, por la gente que escucha esta transmisión, Señor. Que no están aquí, pero por alguna razón están oyendo, Padre.
Y declaro, poderoso Dios, que la fe va en aumento, Señor. Y que van a ver las posibilidades como tú las ves, Dios. Y pido que se rompan los paradigmas que están deteniendo a las personas de tomar iniciativas hacia su casa propia. Temores, frustración, comentarios de los demás, todo eso quiébralo, bendito Señor. Y ruego, poderoso Dios, que les muestres la ruta, que puede ser diferente para cada uno, Señor, pero esa ruta particular que tienes sea revelada, Dios. Oro, Padre, por el pueblo venezolano, amado Dios, y yo creo que aquellos que tú quieres que se establezcan en otro país, en este país, porque tal vez tienes planes con ellos, con algunos de ellos en otro lugar, pero aquellos que tú quieres plantarlos aquí, amado Dios, oro, Padre, para que a nivel de gobierno, bendito Dios, y a nivel de ellos, en su mentalidad, bendito Rey de Gloria, sean gestadas de parte del cielo los movimientos, bendito Dios, necesarios para que puedan adquirir vivienda propia, Señor. Lo declaro, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Felicitaciones a esta hermosa familia. Iremos a tomar cafecito con algo allá a ese apartamento. Muy bien, queremos cerrar. Nota que el testimonio inicial empieza de cero y hay un recorrido donde lo que te sostiene es la palabra y la oración en todo momento. Y Dios va abriendo puertas, Dios va mostrándote, pero ¿cómo es ese recorrido? Con lo que tienes cerca. Porque a veces veimos el asunto, es que no tengo aquello, no tengo lo otro, pero ¿qué tienes? Hay cosas que tienes allí, hay que ponerle fe a ese asunto. Dios va a estar en todo el proceso. Dios está allí porque eso es lo que es el Emanuel, la Navidad, Dios con nosotros. Él está allí y te vas a sorprender de las cosas que Dios tremendamente puede hacer de manera sobrenatural. Está el asunto de la vivienda propia, pero ahorita queremos dar un último testimonio con alguien que conoció al Señor este año, que lleva desde marzo hasta el mes actual 9 meses. 9 meses, estamos hablando de un bebecito o una bebecita espiritual y que viene creciendo y tiene en su testimonio o en su historia un depósito que se necesita en este tiempo. Por eso quiero llamar a Camila Rojas por acá. ¿Tomas agüita o café? Ah, está en ayuno. Eso es otro testimonio. Muy bien que ayunes. Esas son evidencias de nacer de nuevo y tener ese fervor, ese fuego, ¿cierto? Ok, nunca dejes, nunca pierdas esa parte. Camilita, hermosa. Camila la conoció mi esposa, ¿no? Por allá en alguna de esas actividades con los proyectos que se hacen en la comunidad, en el barrio, con la alcaldía, con las gestiones. Y en medio de esa relación, pues algún día Cata la invita a la iglesia, le comparte afuera por allá en un andén porque cualquier escenario es propicio para compartir la palabra. Y la palabra no fue limitada a los púlpitos, está en los andenes, en los centros comerciales, en las oficinas, en los medios, ahí está al alcance de todos. Necesitamos abrir la boca. Y yo recuerdo el día que Camila entra por primera vez, entro, no entro, entro, no entro, entro, no entro. Y decidió entrar y recuerdo su sensibilidad, pero no sabía nada de antes, de quién es esta niña que viene, qué es lo que pasa. Entonces quiero que nos cuentes un poquito de tu familia, del contexto familiar, de dónde vienes, algo breve, algo conciso, pero ¿quién es Camila cuando es chiquita? Bueno, yo crecí... ¿Sí suena bien el micrófono? Ok. Crecí en un hogar con mucha familia. Crecí con mis tíos, con mi abuelo, con mi abuela y pues con mi mamá. Sin tu padre. Sin mi padre. Pero digamos que mi papá, mi figura paterna, era mi abuelo. Entonces yo le decía el papá. Y pues
pues todo era la consentida de la casa. No sé, yo digo que era muy feliz cuando pequeña. Hacía muchos desastres, pero era feliz. Vivía feliz. Sí. ¿Esa felicidad se cortó en algún momento? Sí. ¿Cuándo? Cuando a los 11 años falleció mi papá. Tu abuelo, papá. Bueno, mi abuelo, perdón. Falleció de cáncer. Bueno, le dio metástasis. Ahí fue cuando todo cambió. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué pasa en tu mente, en tu corazón? ¿Cómo reaccionas frente a ese suceso trágico, ¿no? En una edad difícil. Inicialmente me quebré y luego empecé a tener rencor por las personas, por mi familia, a llenarme de muchos sentimientos que no conocía. Y a esa edad empecé a experimentar la calle. ¿Sentiste rencor hacia quién? Hacia mi familia, hacia Dios, porque yo decía, ¿por qué haces una cosa como estas? Y peleé mucho con Dios, muchas veces peleé mucho con mi familia, estuve mal, la verdad. Ok, También lo rencor hacia Dios. Y es que nadie está preparado para la partida de alguien, sobre todo cuando no es pequeño, ¿no? Tengamos en cuenta de que aunque ella ama a su abuelo papá, también venimos de una niña que no convivió con su papá natural, y eso ya genera una primera brecha que es amortiguada porque hubo un hombre que te amó a quien amaste, pero a los 11 años viene la pérdida. Y tal vez no todos nos podamos identificar con la pérdida, pero hay personas aquí que sí, que no crecieron con un papá o que su papá o su figura paterna partió a los 7 años, 8 años, 9 años, 10 años, 11 años de tu vida, y eso no es fácil. En el caso de Camila aparece un resentimiento, un dolor obviamente, pero un dolor que muta en un resentimiento, en una rabia, incluido Dios en esa rabia, en ese enojo. Estando en ese contexto, entonces, ¿qué ocurre a esos 11, 12 años? Bueno, empecé a conocer la calle, a refugiarme en cosas como el alcohol, el chamber, vicios. Chamber, para los que no conocen chamber, ¿quién no sabe qué es chamber? Bueno, me alegra que no sepan qué es chamber. Los demás, ¿por qué saben qué es chamber? Chamber es alcohol de droguería con una bebida, ¿no? Que puede ser frutiño, puede ser, eso lo toman en las cárceles y es tremendamente peligroso. Entonces empezaste a chamberear. 11 años. 11 años. 11 años empezó a tomar chamber. ¿Y qué más? Y alcohol. Y a los 12 empecé a consumir marihuana y boxer, Marihuana y boxer. ¿Y lo hiciste por rabia o buscando un refugio? buscando un refugio. Y te resultó ese refugio. Yo decía que sí, mientras que el efecto duraba, pero desaparecía y ya como que volvía a la realidad otra vez y volvía otra vez a estar triste y a tener pensamientos intrusivos. ¿Inclusivos? Intrusivos. Intrusivos, o sea, Digamos como no quiero estar más acá, no quiero vivir más aquí con mi familia. Ahí empezaron mucho los problemas pues con mi abuela y con mi mamá. Ya yo no tenía ninguna convivencia en la casa, o sea, me aparté totalmente de la familia y todo se destruyó, todo. o sea, interpreto bien, deseos de morir. Sí, Me imagino que la depresión, cuando hablas de tristeza, hablamos de depresión. sí, sí, señor. Pero digamos que en ese momento no se había desarrollado, fue tiempo después que se me desarrolló. Ok. Háblanos un poquito de eso, porque depresión y ansiedad van de la mano, ¿sí? Son diferentes, pero son parecidas. No. Bueno, explícanos. Pues bueno, en mi caso, la ansiedad es como, bueno, yo sentía miedo de las personas, desesperación, tenía totalmente, bueno, siempre tenía nervios de todo
Las cosas me atemorizaban, las personas me atemorizaban, no quería salir porque yo digo, ¿qué tal salga y no sé, algo pase o cosas así? Y la depresión es pensar mucho en lo que ya había pasado y eso me ponía muy triste, entonces ya era como al punto de quererme, pues bueno, quitar la vida. Sí, un asunto de tristeza y dolor, obviamente, por las pérdidas y todo ese asunto de tristeza que se incubó cuando eras niña, y luego un miedo en este caso hacia personas, situaciones, que eso es alimentado por las drogas. Las drogas activan e intensifican ese asunto de temor hacia la vida, hacia no alcanzar, hacia no poder, hacia me van a hacer daño. También tuviste un pasado de maltrato, eso no vamos a detallarlo, pero fue maltratada siendo niña cuando muere el papá abuelo. Y luego entra bueno, después del maltrato se repitió, ¿no? En medio de la adolescencia, porque el enemigo tiene una estrategia de cómo destruirnos. Entonces, en esa situación comienzas a experimentar ansiedad y depresión. ¿Hasta qué punto llegó la ansiedad y la depresión? O sea, la ansiedad y la depresión se me desarrolló mucho más después de la muerte de mi abuela y después de tener pues una relación un poco compleja, donde habían golpes y malos tratos. ¿Tu abuela murió cuando tenías cuántos años? Hace poco, hace como 3 años, 23. Eso incrementó lo que traías. Eso fue lo que ya fue como lo que ya me lo desarrolló y cuando eso pasó, ahí fue cuando ya tuve varios intentos de quitarme la vida, de todas las formas y Dios siempre estuvo allí, siempre, o sea, siempre como que Él tiene algo para mí, pero por eso yo digo que me salvó tantas veces, porque estuve muy cerca de la muerte y Él estuvo allí. Sí. Aunque tenías rabia con Dios, Dios estaba al lado de esa niña que tenía rabia con Él, cuidándola. Sí. Qué lindo es nuestro Dios. ¿Te alcanzó alguien a diagnosticar? ¿Fuiste a algún...? Fui pues digamos por la EPS y por un psicólogo y un psiquiatra particular y me diagnosticaron pues con depresión severa y ansiedad, tanto así pues que tuve que empezar a tomar medicamentos. ¿Medicamentos? ¿Cuánto tiempo duraste tomando medicamentos? 3 meses más o menos. Ok. ¿Te dieron alguna otra terapia? ¿Alguna otra posible solución a lo que estabas viviendo? Sí, pues digamos que yo tengo un perro, entonces me dijeron como no, mira, trata de estar con tu perro, sácalo y él fue mi acompañamiento emocional. Acompañamiento emocional. ¿Fue una solución emocional? Sí, me ayudó en varias cosas, pero aún así seguía teniendo pensamientos pues de quitarme la vida, seguía teniendo depresión y ansiedad y los medicamentos no me hacían efecto, sino al contrario, me hacían mucho daño, me daba mareo, vómito, o sea, no estaba, siempre estaba con algún síntoma o adormecida. Quiero hacer énfasis con todo cariño y respeto, y sé que este auditorio lo entiende, y es, cuando hablo de solución es porque algo le pone el alivio, y no un alivio temporal, sino permanente a una situación. Entonces, en ese sentido, a pesar de que llegue el perrito que por ahí está, es muy bonito tu perrito, lo conocí en estos días, sin embargo, no desaparecen los sentimientos, no desaparece la situación, está allí, mas no es una cura. ¿Sí interpreto bien? Sí, señor. Ok. Bueno, estando en ese contexto, en esa situación, conoces en este caso a Cata, mi esposa, quien es la que te comparte la palabra, ¿sí? Sí. Cuéntanos de esa situación ahí. Es algo raro, porque yo veía a Kate, pero yo decía como, ay, va a hablar de Dios. Y no trataba de no acercarme mucho, algo que siempre, con lo que yo decía que me defendía, era ir mirando mal a todo el mundo para que nadie se me pegue, para que nadie me lastime, para que nadie me haga nada. Y en esas, no sé, pero conozco a Kate y yo no soy bueno, yo no era de contar mis cosas,
Y a Kate le empecé a contar todo lo que estaba pasando, pues con la relación que tuve, que fue compleja, con el tema de la depresión y la ansiedad. Y ella me decía como, o sea, me habló pues varias cosas de Dios y, y yo decía como, "Ah, bueno, está bien. Yo no creo en esas cosas, pero bueno". Y ahí estuve, ella me estuvo hablando y me estuvo invitando como por 3 semanas a la iglesia. Y yo le decía como, ay no, Kate, no, muchas gracias. Muchas gracias, no porque trabajo. Yo trabajaba los domingos vendiendo helados en el Parque Nacional. Y yo le decía, no porque estoy ocupada, no puedo. El otro domingo, y así. Hasta que un día yo dije, bueno, está bien, hagámosle para que me deje de insistir. Y yo dije, bueno, vamos a ir solamente por molestar y después me salgo. Y entré ahí a la iglesia y yo decía como, ay no, no quiero entrar. Fue un miércoles, No, fue un domingo. un domingo. Y yo dije, ¿será que entro? ¿Será que no? Y ahí fue cuando Kate me dijo, ven, y yo, ay, gracias. y, y nada, ahí fue cuando yo entré y yo miraba a la gente así como raro, yo decía, ¿esta gente qué le pasa? Estaban orando, otros estaban llorando, bailando, y yo decía, o sea, qué raro. Y después empezaron aquí una canción súper alegre y yo empecé a llorar, y yo decía, perdóname, Katy, no sé qué me pasa, y lloré, y lloré, y lloré. Y ella me dijo, no, tranquila. Y me dejó después, o sea, sola ahí en un momentico sola, y yo decía, Dios mío, ¿qué me está pasando? Y empecé a sentir en ese momento como me sacaban cosas del pecho, pero me ardía y a la vez como que sentía paz. Y así empezó. Y lloré, y no, o sea, yo me limpiaba y yo, bueno, ya no voy a llorar más. Y seguía otra vez llorando. Y y después a la semana me doy cuenta que ya no necesitaba los medicamentos porque el cuerpo ya no me los recibía. Entonces yo decía, pero qué raro. Y bueno, empecé y no me había dado cuenta de eso. Y ya después a las 2 semanas, o sea, yo ya no estaba tomando los medicamentos y ya me sentía bien. Y yo decía, ¿qué es esto? O sea, no había pasado nunca antes esto y ahorita ya no siento ni depresión ni ansiedad, no quería matarme, no quería hacer absolutamente nada. La relación pues con mi madre también mejoró bastante, ya que pues mi abuela era la que me había criado y pues ella se haya ido pues a mí me dio muy fuerte. Digamos que con mi madre fueron muchos, ella me aguantó muchos malos tratos, pero cuando conocí a Dios eso mejoró. Yo nunca jamás en mi vida le había dado un beso a mi mamá. Y después de que conocí a Jesús, todo empezó a cambiar. Entonces, digamos, ahorita ya la beso, la abrazo, le digo cuánto la amo, aprovecho el tiempo con ella. Y ha sido todo un proceso. O sea, también ha cambiado muchas cosas en mí. Digamos como la muerte de mi papá me afectó bastante. Yo no podía estar sola. Yo necesitaba de una persona a mi lado para ser feliz. Y siempre me refugiaba en mis parejas. Entonces, digamos, eso es otra cosa. Ahorita yo ya sé que soy feliz porque tengo a Dios. Y también pues digamos que Dios me ha ayudado mucho en ese proceso porque cuando yo le pido algo, Él está ahí. Entonces yo le digo, papá, mira, me falta esto, y Él me lo entrega. Él me consiente mucho, o sea, Él es muy cariñoso conmigo, muy detallista. Y yo digo, no necesito de un hombre para ser feliz porque ya lo tengo a Él. Y Él me ha preparado. A veces yo digo, bueno, está bien. Caminar con Dios es difícil, pero las recompensas que Él nos da son maravillosas, son muy grandes. Dejaste de tomar medicamentos.
dejé de tomar medicamentos. ¿Alguien te dijo que dejaras de hacerlo? No. Partido de ti. Partió de mí y después, como a la tercera semana, fui al psiquiatra, con el psicólogo y todos dijeron, ¿qué te pasó? ¿Qué tomaste? ¿Qué hiciste? Y yo le dije, no me lo va a creer, pero fue Dios. Él fue el único que me curó. Me dijo, ¿y cómo va el tema de, no sé si lo puedo sacar acá, de los niños? Sácalo. Estamos preparados. Bueno, porque estuve mucho tiempo en terapia psicológica, porque tenía un odio pues por los niños, un odio irracional que no sabía de dónde venía. Odiabas a los niños. Sí. Y la terapia no ayudó, el psiquiatra no me ayudó. ¿Cómo se manifestaba el odio a los niños? Los empujaba, peleaba con ellos, los pisaba, o sea, hacía cosas que uno de adulto no debe hacer con los niños. Los ignoraba, o sea, era un maltrato hacia ellos. Y me acuerdo mucho que un día estábamos acá arriba y… Pero estuviste en terapia por esa situación. Sí. ¿Y qué resultó de las terapias? Nada, o sea, nada, tuvimos como un contacto con el niño interior y eso no funcionó, nada. En terapia estuve 3 años para tratar el tema de los niños también y no funcionó. Ya me acuerdo mucho que estábamos acá arriba, estábamos viendo creo que The Chosen y con Kate, Nicole, bueno, varias personas ahí del GPS. Y en ese momento me acuerdo mucho que una de esas personas me dice, ¿y por qué no oras? Y Kate me dice, sí, debes orar porque no es normal que no te gusten los niños, porque Dios te hizo para tener una familia, te creó para eso. Y yo, ay no, yo este año me voy a mandar a ligar las trompas, yo no creo en esas cosas, no sé qué. Y yo, bueno, llegué a la casa y tan pronto llegué me puse a orar y yo le dije, Padre, ¿por qué será que yo no quiero a los niños? Muéstrame el por qué yo no quiero a los niños. Y fue tan maravilloso porque me trajo a la mente un recuerdo y de cuando tenía 7 años. Yo soy hija única y nunca había cuidado a un niño. El niño se cayó y me echó la culpa a mí y me acuerdo mucho que me regañaron por eso. Casi me pegan, pero eso fue lo que me generó el odio hacia los niños. O sea, yo decía como no, por culpa de ellos fue que me pegaron a mí, entonces no, me regañaron, perdón. Y una vez vi eso ya, después Dios fue como, o sea, yo le dije, sáname de esto, sáname porque no es bueno que yo tenga este sentimiento con ellos. Y ahorita es todo lo contrario. Ahorita los amo, yo quiero tener pues mi hogar, soy muy paciente con ellos, entonces ahorita es al contrario. Ya, pero ¿por qué los alcahueteas tanto? ¿Por qué eres así? Entonces eso cambió mucho en mí. Ok, y aparte para finalizar, yo recuerdo el retiro de jóvenes, una de las crisis es que tú no podías dormir sin tu perro, algo así, ¿cierto? Y pues como un retiro, los retiros no son para perritos ni gaticos, los retiros y los cultos son para seres humanos. Porque un perrito, con lo lindo que es, y un gatico, ellos no necesitan la palabra de Dios. Ellos necesitan que haya humanidad que tenga palabra de Dios. Entonces los cultos y los retiros no son para animales, son para seres humanos. Ibas a un retiro y yo me acuerdo que dijimos, no puede llevar perro. No se puede, no puedo hacer una excepción. No sé cómo fue, si te dio… Bueno, ¿pudiste dormir sin el perrito? Sí, eso fue un milagro porque yo idolatraba a mi perro. Yo decía primero mi perro y después todas las personas. Y Dios hizo un milagro en mí en ese retiro porque dejé de idolatrar a mi perro y lo vi como lo que es, una mascota. Mi perro no es mi hijo, mi perro no es mi pareja, mi perro no es nada. Solamente es un perro que pues está acompañando en mi hogar. Entonces, eso fue otra cosa que también hizo él.
ya esa noche pude dormir tranquila, en paz, porque estaba desesperada. Yo, mi perro, pero Dios hizo el milagro en mí de no idolatrar animales. Cuando venimos a Dios, muchos venimos destrozados emocionalmente. Entonces vemos a alguien con un odio incubado hacia Dios y hacia los niños, con una depresión y una ansiedad que la impulsaban cada vez más a la muerte y con unas soluciones que son limitadas. Honramos las profesiones, honramos a los terapeutas, honramos a la gente que puede estudiar el comportamiento humano. No siempre los que estudian eso dan buenos diagnósticos, otros sí, pero estamos frente a un caso donde la terapia no funcionó. Ni la terapia con animal, ni la terapia con los medicamentos no funcionó, fueron limitadas porque el recurso humano es limitado. Pero lo lindo es que cuando lo humano se limita, aparece ese Dios que no tiene límites y que los peores momentos se convierten en sus mejores momentos. Entonces acabas de mostrarnos cómo se puede tener teoterapia. Teoterapia es terapia con Dios y efectiva, ¿no? Muy efectiva. Sufría mucho de agresividad y, digamos, Dios me curó ese tema. Ya ahorita sigo siendo mal geniada, pero no agresiva. Ok, ¿sabes? ¿Tienes claro el camino de aquí a lo que viene? ¿Es claro para ti? Ah, Dios ya te dijo, cuarto paso, quinto paso, sexto paso, séptimo paso, octavo paso, o no tienes claridad frente a eso? No tengo claridad, pero algo que sí tengo claro es no me puedo apartar de papá, porque una vez lo hice y me sentí terrible. Y yo digo, Dios me dio todo, o sea, Dios me ha dado todo, me ha dado salud, me ha dado vida, la vida de mi madre, la salud de ella, me ha dado muchas cosas y yo digo, no puedo botar a la basura todo lo que me dio solamente por querer volver a lo que era antes, porque me hizo nueva. Ok. Gracias, Cami. Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Llámala. Ok, tenemos un testimonio más. Glorita, ven por acá. Bien, mientras ella llega aquí, tú necesitas incluir. Hablo para quienes no lo han incluido. Necesitas incluir a Dios en tu vida. ¿A cuál Dios? Al Dios de la Biblia, al Dios de la palabra, a la relación con Dios de acuerdo a la Biblia. Necesitas incluirlo porque definitivamente hay cosas que tú puedes lograr con las herramientas humanas, pero las cosas más profundas de la vida solamente Dios puede conectarlas. Hay momentos donde algo emocionalmente se desconectó o algo ocurrió que te llevó a tener situaciones. Me llamó mucho la atención lo del odio a los niños, cómo llega Dios en una tarde de oración, no está nadie con ella, está ella con Dios y Dios le muestra el cablecito que tocaba allí tocar. Y ese es Dios. Tú necesitas a Dios en tu vida. Tú que me escuchas allá en casa o aquí y que no tienes una relación todavía con el Señor, necesitas ir a Dios. Dios nos busca, déjate encontrar. Aquí tenemos un testimonio de sanidad. Fuiste, oh gloria inmarcesible, ¿cómo estás? ¿Con qué fuiste diagnosticada? Bueno, buenos días para todos. Habla un poquito más duro. Buenos días para todos. A mí me diagnosticaron cáncer de estómago, etapa cuarta, que es la última. Ajá. Pues saber eso fue muy duro porque yo empecé a sentirme muy cansada y yo
decía, es porque se fue mi hija, por el trabajo. Así duró unos 2 meses, 3 meses. Y llegó el momento de que yo llegué a mi trabajo, pero no pude seguir. Yo le dije a mi jefe, le dije, lo siento, yo me voy para mi casa. Yo ya le había dicho a él que me sentía cansada. Él me decía, no se preocupe, siga trabajando, pero hágalo despacio, pero termine. Pero llegó el momento que ya no aguantaba. Yo caminaba 5 pasos y tenía que descansar media hora. Yo me vine para mi casa y le dije a mi hija Liz, mami, voy a dormir un ratico y lléveme al médico, lléveme por urgencias. Ella se quedó mirándome y me dijo, ¿por qué, mami? Le dije, porque estoy cansada, me siento muy, muy cansada. Ella sí me dejó dormir como 2 horas, me despertó, me dio algo de comer y le dije, vámonos. Me dijo, cogemos carro. Le dije, no, vámonos a pie, yo puedo. Pero eso fue un proceso como correr una maratón. Llegué, me atendieron por urgencias, me dejaron de una vez, me tomaron exámenes. En primero me dijeron que yo, si sabía que si yo tenía anemia, y yo no, yo no tengo anemia. Entonces me dijeron, sí, usted tiene anemia severa de hace muchos, muchos años. Y yo no sabía. Y yo, bueno, puede ser ese el cansancio. Después me sacaron un examen que se llama biopsia. Y salió el examen y le dijeron, tienes cáncer. Y yo me quedé mirándolo así. No contesté nada, yo los miraba. Mi hijo estaba ahí. Él se puso a llorar. Y yo le dije, papi, no se preocupe, yo voy a estar bien, porque Dios está conmigo. Él está conmigo y Él no me va a abandonar. No se preocupe, no llore. Eso fue el 2 de marzo. De ahí estuve, creo que como 15 días ahí interna. Ellos muy pendientes conmigo, Mile también, toda mi familia. Mi hija, la que está en España, también sufrió mucho. Ella habló conmigo, me dijo, mami, ¿me devuelvo? Le dije, no, quédese allá. Pero saber eso, y yo le decía al médico, pero si yo les decía a ustedes cada vez que yo voy a una cita médica porque sufro de tiroides, y siempre comento que mi mamá murió de cáncer de hígado, que si eso es hereditario, y siempre me dijeron que no. Y el médico me dice que no es hereditario, que eso yo ya lo tenía. Entonces, saber eso es que se le acabe a uno el mundo. Se va uno como a un hueco. Y yo decía a Papito Dios, no me abandone porque, y aún lo sigo diciendo, no quiero dejar mis hijos solos. Llévame cuando sea el momento, pero ahorita no. Gracias a ustedes, a las oraciones de ustedes que me han tenido ahí. Quería preguntarte eso, perdóname, te interrumpo. Obviamente fue un impacto para ella, para su familia, para Jonathan, para Mile, para todos, para Liz. Un impacto fuerte. Pero dime cuál es tu diagnóstico hoy en día. Hoy en día me mandaron sacar unos exámenes, unas imágenes, donde el médico lee el diagnóstico y yo tenía unos ganglios infectados
donde no había operación, el médico no se puede operar porque si se opera se puede desangrar, se puede morir desangrada. Hoy en día ya no están. El cáncer está, pero ya no existen los ganglios infectados. Podemos decir que ha disminuido la situación, ¿sí? Hay un Sí. diagnóstico de mejoría. Angelita. Ella tiene un cáncer fase 4, donde el médico le dice que no es operable, que se le va a dar una mejor calidad de vida. Esto pues es algo impactante para la familia, pero creo que fue una forma de Dios unirnos más. Nuestra relación mejoró muchísimo. En medio de las pruebas creo que es cuando nosotros como hijos clamamos más al Padre, cuando no buscamos, no tenemos otras soluciones Él. Empezamos en intercesión, pedí ayuda a la iglesia, a nuestro GPS, nosotras lo hacemos. Y lo que decías al comienzo, Salud emocional, Señor. Situaciones de tristeza, de depresión, de temor, hoy se secan y son reemplazadas por el amor y la fe en Jesús. En el nombre de Jesús, declaramos provisión económica para la universidad, para la vivienda, bendito Señor, en este auditorio. Y declaramos que el 2024 es un año, bendito Dios, de respuestas divinas, amado Dios, porque mientras estemos hablando, tú ya habrás respondido, dice el texto de Isaías que hoy leímos, Señor. En el nombre de Jesús declaramos el 2024 como un año, bendito Señor, donde se consolidan hogares, donde se consolidan viviendas, donde la salud, Señor amado, es restaurada. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias por lo que ya has hecho, Señor, y gracias por lo que estás haciendo, y gracias por lo que harás, bendito Señor. Amado Dios, amado Rey, haremos dos cosas para terminar esta reunión, Señor, y es traer nuestras ofrendas a ti y nuestros diezmos, bendito Señor, mientras la música suena. Amado Rey de Gloria, vamos a darte la última ofrenda del año, Señor, la última ofrenda en gratitud, amado Dios. Y allí, amado Dios, en esta ofrenda vamos a decir: no tenemos miedo. Dios es generoso, Dios es bueno. Escúchame bien, la palabra de Dios dice: abre tus ojos y abre tu corazón. Aquel que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas? Por eso vamos a dar una ofrenda, no para hacer un pacto con Dios, sino para agradecer el pacto que ya el Padre hizo con su Hijo, y cómo en ese pacto somos nosotros bendecidos, y que podamos creer que aquel que dio a su Hijo y aquel Hijo que se entregó a sí mismo, cómo no nos puede dar lo material. Así que vas a traer tu ofrenda con una oración. Toma tu ofrenda allí en las manos y vas a hacer una oración de fe, no por la ofrenda, sino una oración de fe por aquel que fue clavado en una cruz como una ofrenda agradable. Y vas a decirle: Señor, gracias, 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 gracias. Trae tu ofrenda con gratitud en este momento al altar, a este lugar, y cantamos al Señor: gracias.